Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, hoy tendríamos la primera clase sobre procesos estocásticos, sobre la práctica uno. Eh, ya me adelantaron que, bueno, que el primer contacto con la guía fue un poco duro, es comprensible, son temas con cierta profundidad teórica que es diferente, que no es la misma, obviamente, que los temas de estadística 2, pero bueno, vamos a ir empezando a poco. Eh, No sé si hay, antes de ponernos a hacer ejercicios, digamos, primero si quedó alguna duda de todo lo anterior, ¿sí? Así ya vamos cerrando. Y después, en todo caso, bueno, si hay preguntas más conceptuales o más teóricas, que para hacer cosas más teóricas para charlar antes de ponernos a hacer ejercicios. De todas maneras, seguramente cuando hagamos ejercicios van a ir saliendo esos detalles teóricos, pero bueno, pregunto por las dudas. Cuéntenme. Yo tuve, o sea, no, la verdad no termino de entender la propiedad de Markov. No, o Ok. sea, vi el video, entendí el ejemplo, o los ejercicios ni de casualidad, pero en sí no la entendí lo que significa. Vos hiciste el ejemplo con el proceso de Bernoulli y no entendí lo que hiciste. Ok, pasa que, a ver, probablemente el proceso de Bernoulli sea más complicado. Ahora lo hacemos. Por ahí se va a entender mejor en un proceso más complicado. Porque el proceso de Bernoulli es, en realidad, de los más fáciles. ¿En qué sentido? Todas las variables son independientes. Claro, lo hiciste como que simplificaste un montón de cosas, pero me perdí totalmente. Es que en realidad, a ver, la propiedad de Markov lo que dice, y la vimos para el caso discreto. Después, cuando veamos procesos en tiempo continuo, para el caso discreto, a partir de ahora, cuando digo discreto, tengo que aclarar si me estoy refiriendo a las variables o me estoy refiriendo al tiempo. ¿Sí? La vimos para el caso de tiempo discreto. El caso de tiempo continuo, vamos a extraer la propiedad de Markov para tiempo continuo, después cuando empecemos con procesos de Poisson y otros temas como ese que son de la práctica 3 en adelante. Pero para tiempo discreto, la propiedad de Markov básicamente lo que dice es que si yo quiero la probabilidad de que xt más 1 sea igual a cierto valor, llamémoslo a sub t más 1, dado, o sea, una probabilidad condicional, ¿sí? Dado que sé que xt es igual a sub t, que xt menos 1 es igual a sub t menos 1, y así hasta llegar hasta el primero. Vamos a ver que puede ser x1 o x0, no importa. x1 sub 1. La propiedad de Markov lo que dice es que esto es igual a qué cosa. O sea, que es lo mismo que si directamente hago qué cosa. Solo lo X primero, t ¿no? es igual a t, ¿no? Claro, o sea, si solamente dejo, si solamente condiciono a este, ¿no? O sea, es igual a la probabilidad de que xt más 1 sea igual a t más 1, condicionando solamente a xt igual a sub t. ¿Sí? Esa propiedad de Markov lo que me está diciendo es conocer el valor de todos los valores, digamos, conocer el valor de todos los valores anteriores de xt para calcular la probabilidad, para plantearme cuál es la probabilidad de que xt más 1 le pase a algo. Bueno, a ver, y esto pasa para todo t, para todo a sub i con i desde 1 hasta t más 1, o sea, pasa para cualesquiera valores de los a, ¿sí? Y para cualquier t. Eso, si pasa eso, decimos que el proceso estocástico xt tiene la propiedad de Markov, ¿sí? O es un proceso markoviano. Lo que me está diciendo es, para calcular, digamos, de información que me da saber todo el pasado del proceso, desde t, si quieren, del presente y todo el pasado, la información que me da eso a la hora de conocer la distribución de xt más 1, es decir, de hacerme preguntas acerca de la probabilidad de que xt más 1 le pase algo, es la misma información que la que contiene el valor de conocer el valor de xt. ¿Sí? En este sentido, lo que significa es como que el valor de xt ya contiene la misma información que contiene xt con dos demás. Es decir, toda la información del pasado, de lo que pasó en el pasado, está contenida en este valor del presente, digamos, a la hora de predecir el futuro, ¿sí? O de analizar las probabilidades de lo que pasa en el futuro. ¿Se entiende? Eso es un Sí, poco ya lo está. O que sea, me cerró todo lo que no me había cerrado. Perfecto. ¿se entiende la idea? Eso es lo que dice.
Después, a la hora de hacer las cuentas, ahora podemos ver los ejemplos, a ver cómo funciona. En el caso particular del proceso de Bernoulli, y de cualquier proceso donde las variables sean todas independientes, esto es automáticamente cierto. ¿Por qué? Porque si las xt son todas independientes, entre sí, en particular xt más 1 y xt son independientes, entonces esto aquí es igual. Esta probabilidad. Piensen que si xt y xt más 1 son variables independientes, este evento, xt más 1 igual a t más 1, y este evento, son eventos independientes, son sucesos aleatorios independientes. ¿A qué va a ser igual esta probabilidad? La probabilidad de A dado B, si A y B son independientes. ¿Sí? No es solo la de A. Solamente solamente sería la primera parte. Exactamente, sería solo la probabilidad de A. Si probabilidad de A dado B... De hecho, esta es la definición de sucesos independientes. Si decimos que A y B son independientes, si probabilidad de A dado B es igual a probabilidad de A y probabilidad de B dado A es igual a probabilidad de B. Esa es la definición de sucesos independientes. O sea que si xt y xt más 1 son variables independientes, estos sucesos son independientes y esto es la probabilidad de xt más 1 igual a A. A sub t más 1, ¿no? Al numerito que haya puesto acá. Pero eso mismo vale también acá. Si xt más 1 es independiente de toda esta, bueno, todos estos sucesos que tengo escritos acá son sucesos independientes. O sea, digo, esto también vale en general si yo tengo que usar la probabilidad de A dado B y C, B intersección C. Si los tres sucesos son independientes, esto también es la probabilidad de A. Y si tengo 15 acá, también, si son todos independientes. ¿Se entiende? O sea que en realidad esta probabilidad también es igual simplemente a la probabilidad de xt más 1 igual a t más 1. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Y en particular, entonces, esto es igual a esto y se cumple la probabilidad de Markov. Es decir, en los procesos que son los más básicos y no son los más interesantes, van a ser una especie de base para armar otros procesos después. Pero en estos procesos donde las xt son todas independientes, como por ejemplo en el proceso de Bernoulli, la propiedad de Markov se cumple trivialmente, digamos. Se cumple trivialmente porque como en realidad nadie depende de nada, y conocer los valores de una variable no importa, no sirve para nada para predecir el futuro, entonces, bueno, en particular, conocer todos o conocer uno solo es lo mismo, pero es lo mismo porque no sirve para nada, porque ninguna de las dos sirve, ¿se entiende? Entonces, cuando los xt son independientes, cuando todas las variables del proceso son independientes, la propiedad de Markov se cumple, pero de forma trivial, ¿sí? Por ahí es más difícil, entonces, entenderla con ese ejemplo. Por ahí ahora después se va a entender un poco más claro el manejo de esto. Está bien. Pero con igual ahora se entendió, ahora lo entendí, ahora que lo explicaste así lo entendí. ¿Sí? Quizás en el video ya estaba cansada, por ahí debería otros, algo así. De la clase. ¿Hay alguna otra duda sobre Markov y eso? Yo no entendí muy bien lo de ergodicidad. Ok. A ver, el concepto de ergodicidad, no di una definición precisa, pero sí, digamos, como una noción, ¿sí? La idea es que un proceso es ergódico. Piensen, cuando uno tiene un proceso estocástico, por ejemplo, en tiempo discreto, también en tiempo continuo, pero siempre estos conceptos es más fácil primero tratar de verlos en tiempo discreto. La idea de ergodicidad es la siguiente. Supongamos que yo sé que tengo un proceso xt, un proceso estocástico, t discreto, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, t lo natural es el 0. O sea, esto t pertenece a t, que serían los naturales con el 0. Este sería el dominio del tiempo, que es discreto. Y supongamos que yo sé que todas las xt, que la esperanza de todas las xt es igual a un cierto valor mu. ¿Sí? Esto es para todo t. ¿Ok? Esto en particular tiene un nombre. Cuando decimos que la esperanza de xt es constante, es decir, fíjense que lo que estoy diciendo no depende de t.
¿sí? No es para X1 una esperanza, para X2 otra esperanza, sino que es una misma esperanza para todos, pero tiene un nombre, ¿se acuerdan? Es estacionario en sentido de la media. Sí, exactamente. Estacionario en media, sí. También se dice a veces estacionario de primer orden, eso. Que no es lo mismo que ser estacionario en sentido débil, es como una parte de la estacionariedad en sentido débil, y menos todavía es lo mismo que ser estacionario en sentido estricto o en sentido fuerte. Pero es como un primer paso. Entonces, supongamos que tenemos este es un ejemplo para entender la idea de ludicidad. Después podría ser estacionario en varianza y también poder analizarlo para eso. Pero supongamos que estacionario en media. Tal vez no lo es en varianza. Y no lo es en sentido débil, ni estricto, ni nada. Cuando yo tengo un proceso estocástico, lo que tengo es un montón de variables. No tengo x1, un montón no, infinitas. O sea, x2, x3, x4. Y esto, bueno, puede representar cualquier cosa. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero muestrear esto? Si yo quiero hacer un muestreo, ¿sí? Digo, si estos son, no sé, digamos, esto representa lo que sea, ahora si me pongo a pensar un ejemplo, seguramente va a ser una pavada, pero esto representa algo, qué sé yo, podrían ser los PBI de años sucesivos. Entonces, bueno, yo conozco, por ejemplo, series de tiempo, esto es así. Estos son los PBI de años sucesivos, entonces interpreto cada uno de estos como el PBI de año tal, el PBI de año tal, el PBI de año tal. Yo, si conozco el PBI de los años pasados, obviamente no tendría sentido porque ese proceso del PBI va a ser estacionario en media. ¿Tiene sentido? No, no tendría. No tiene sentido. No tendría sentido. Sí, de hecho, ya podemos hablar más adelante bastante más adelante, cuando hablemos de series de tiempo, vamos a volver sobre todo esto, pero no tendría. Pero pongámosle que fuera, ¿sí? O alguna otra cosa, algún otro agregado, algo que se mantenga lo suficientemente estable a lo largo del tiempo como para poder suponer que es estacionario en media. ¿Qué pasa si yo quiero estimar esa media? Bueno, yo puedo ir y ver, como los datos históricos, y ver qué valor obtuvo cada una de esas variables, ¿sí? Tendría, qué sé yo, 12, 15, digo, por eso no le pongamos mucho sentido para no tener que andar pensando demasiado. 3, 5, etc. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que tengo hasta ahí. ¿Cuántas observaciones tengo del proceso? A ver, bueno, sí. La pregunta es ¿cuántas observaciones tengo del proceso? 4. Bueno, claro, no diría 4, ¿no? Y diríamos, bueno, supongo que tengo 100. Supongamos que tengo hasta aquí 100, porque tengo un montón de datos. Eso es 11. Tengo 100, diría uno. Bueno, la verdad es que no tengo 100 observaciones del proceso. De hecho, yo les diría, no tengo ni una observación del proceso. Porque en realidad esta realización, vendría a ser como una trayectoria del proceso, vendría a ser lo que llamamos una trayectoria. ¿Sí? Y de hecho, ni siquiera tengo una realización completa del proceso, porque tengo 100 y el proceso en realidad sigue. Tengo X101, X102, y acá no tengo nada. O sea que en realidad estos 100 numeritos que tengo, no solo no son 100 observaciones del proceso, sino que no son ni siquiera una observación del proceso. ¿Se entiende lo que digo? Yo en realidad lo que tengo es para cada variable del proceso, que son variables aleatorias diferentes, y que bien podrían, a pesar de que todas tienen la misma media, podrían tener diferente varianza, las covarianzas podrían irse modificando, la distribución podría ir cambiando completamente, o sea, ni siquiera son variables todas idénticamente distribuidas. Podría ser, pues, como un proceso de Bernoulli, por ejemplo, ¿sí? que son todas independientes y idénticamente distribuidas con distribución de Bernoulli. Podría ser el caso, pero no tiene el hecho de suponer que todos tienen la misma esperanza, ¿sí? que es estacionario en media, no implica que necesariamente todas tengan la misma distribución. O sea que en realidad lo que yo tengo es, de la distribución de la variable x1, que es una variable aleatoria, que tiene cierta distribución, de esa distribución tengo una muestra de tamaño ¿cuánto? 1. 1. Y de x2, de la distribución de x2, también tengo una muestra de tamaño 1. Y de la distribución de x3 también tengo una muestra de tamaño 1 y así está de la de x100. Y nada más. Y de hecho, de todo el proceso no tengo ni siquiera una muestra, porque tengo en realidad un pedazo de trayectoria, ni siquiera tengo una trayectoria completa que sería una trayectoria infinita. ¿Se entiende? Disculpa, una pregunta. Sí.
para que vos digas que es una observación, digamos, completa, por así decir, tendrías que tener, digamos, todos los datos. Y tendrías que, para tener una observación, que de hecho no se dice observación, sería como una trayectoria del proceso, ¿sí? Sí. Para muestrear una trayectoria del proceso tendrías que tener como infinitos datos en este caso. Obviamente, a menos que t fuera finito, ¿no? Si t fuera de 1 a 100, sí, podrías tenerlo. Pero en general, uno nunca piensa en los procesos como con un dominio del tiempo finito. Así que entonces, en general, si por ejemplo fuera de N0, se tendría que tener infinitos datos. Para tener una trayectoria. Ya no digamos para tener más. ¿Sí? Tener un montón de sucesiones. Pero digo, esto en este caso es una sola trayectoria. Y ni siquiera eso, digo, ni siquiera llega a ser una. Sin embargo, va a haber situaciones en las que sí, y situaciones en las que no, en las cuales yo puedo usar estos datos para hacer una buena estimación de XT. Perdón, de mu. ¿Sí? Por ejemplo, uno podría preguntarse, X raya definida como, X raya, digamos, N, definida como la suma de las XT desde t igual 1 hasta n por 1 sobre n. ¿Va a ser un buen estimador de mu? En particular, ¿va a ser consistente? O sea, cuando n tiende a infinito, ¿esto va a tender a mu? ¿En algún sentido? ¿Probabilidad, por ejemplo? ¿Sí o no? Bueno, eso no es obvio. ¿Sí? Si se dice, digamos, si eso es cierto, vamos a decir que el proceso es ergódico. O es ergódico para estimar a mu. ¿Se entiende? O sea, una condición de ergodicidad va a ser una condición que me garantice que yo puedo estimar a mu usando esto, que en realidad no es ni más ni menos que una única observación de algunas de las variables del proceso. ¿Se entiende? Es decir, cualquier característica del proceso que sea estable en el tiempo, uno querría poder estimarla. Esto ya tiene más que ver con el lado de la estadística, no tanto de la teoría, pero uno podría querer estimarla. Entonces, vamos a decir que el proceso es ergódico para estimar a mu, sí, esto es cierto. En estos casos, probablemente, por ejemplo, de la ley débil y fuerte, de la ley débil de los grandes números que estuvimos viendo, acuérdense que hay una clase donde yo hablé de las condiciones que tenían que cumplir. Una era, creo que había una condición sobre la varianza, por ejemplo. Si se cumple esa condición, acá, en este caso, esto sería cierto por la ley de los grandes números. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el proceso sería ergódico. Pero puede serlo como puede no serlo. ¿Entiendes? Yo no estoy dando una definición exacta de lo que sea ergodicidad, porque de hecho como que no es tan fácil dar una definición exacta, pero la noción de ergodicidad tiene que ver con sí. Aún siendo que en realidad yo acá estoy tomando una única observación de cada una de las variables, eso me permite después estimar o no consistentemente parámetros del modelo que se mantienen, parámetros del proceso que se mantienen estables en el tiempo. ¿Entiende un poco la idea? Que digo, tiene hasta cierto punto podría ser sorprendente porque uno dice, en realidad estoy estimando con una muestra de tamaño 1 que no llega a ser una muestra de tamaño 1 de todo el proceso. ¿Sí? Son un montón de muestras de tamaño 1 y con eso puedo tal vez estimar bien a mu. ¿Entiendes? Esa es un poco la idea. De todas maneras, después, por ejemplo, cuando veamos cadenas Markov, vamos a volver a hablar de la noción de ergodicidad, o sea, se va a ir entendiendo como aplicado a situaciones particulares. Pero esa es un poco la noción, ¿sí? De ergodicidad. A veces, por ejemplo, se habla de teoremas ergódicos, que son teoremas que tienen hipótesis que garantizan la ergodicidad de un proceso. ¿Estamos o menos? Sí, perfecto. No, tampoco se complica demasiado porque yo no les estoy dando la definición de ergodicidad, pero es como para que tengan que tiene que ver con esto de si voy a poder, con algo que en el fondo parece información demasiado limitada, si voy a poder o no hacer una buena estimación de determinado parámetro. Esa sería la idea. ¿Ok? Cualquier cosa, vuelvan a la clase donde hablé de las leyes de los grandes números, que en algún momento las vamos a usar. ¿Alguna otra pregunta? Sí, desde lo teórico. Yo tengo una duda con respecto a algo de estacionalidad. En un momento del video, cuando nos das como las pautas como para ver qué tipo de estacionalidad es, por así decir, dijiste como que la covarianza entre x1 y x2 iba a ser la misma que capaz entre x10 y x11. Podría ser o podría ser que no, claro. Sí.
Sí, no entendí muy bien si es que iban a ser o es que si no, si podrían ser. Si no lo fueran, no sería estacionario en covarianzas. Ok, O sea, la estacionariedad en sentido débil, que es como una versión más débil, o sea, una versión menos ambiciosa de la estacionariedad en sentido estricto, y también se llama estacionariedad de segundo orden, o de primer y segundo orden, implica tres cosas. Implica que la esperanza sea constante, ¿sí? Que la esperanza de xt sea un mismo valor para todo t, que la varianza sea constante, que de hecho se podría ver casi como un caso particular de lo de las covarianzas, pero no importa. Entonces, estacionario en medio, estacionario en varianza, y que la covarianza de xt con xt más h no sea la misma, y la vamos a llamar de gamma h, para todo t y todo h. ¿Qué estoy diciendo al llamarle gamma h? Y no, por ejemplo, gamma t. la función de autocovarianza es. Claro, esto en realidad son una infinidad de condiciones, ¿sí? Esto en realidad me está diciendo un montón de cosas. Me está diciendo que para h igual a 1 me está diciendo que la covarianza de xt más 1, que la vamos a llamar gamma 1, es la misma para todo t. Que la covarianza de xt con xt más 2, que la vamos a llamar gamma 2, es la misma para todo t. Que la covarianza de xt con xt más 3, que la vamos a llamar gamma 3, es la misma para todo t. Eso es lo que estoy diciendo acá de forma resumida. Estoy diciendo en realidad una infinidad de condiciones. ¿Se entiende? Entonces lo que estoy diciendo es, ninguna de estos números, que ninguna de estas cosas, depende del valor de t. Es decir, como vos decías recién, la covarianza entre x1 y x2, que sería gamma 1, es la misma que la covarianza entre x10 y x11, que entre x55 y x56. Todas esas son iguales. A ese valor lo llamamos gamma 1. ¿Estamos de acuerdo? Está perfecto. La covarianza entre x1 y x3 es la misma que entre x5 y x7, entre x10 y x12. Todas esas son iguales y ese valor lo llamamos gamma 2. Lo que no estoy pidiendo es qué cosa. ¿Qué es lo que sí estoy permitiendo que pase con esta definición, ¿qué es? Que estos dos sean como. No sé si se ve. O sea, lo que no estoy. Lo que no estoy, ¿cómo se dice? Obligando con esta definición es a que gamma 1 y gamma 2 sean iguales. ¿Se entiende? No estoy obligando a que. Estoy permitiendo que ese gamma 1 y ese gamma 2 sean números distintos y en general lo van a hacer. Sí, en algún caso particular no, pero en general van a ser números distintos, y distintos de gamma 3 y distintos de gamma 4, etc. ¿Se entiende? Entonces, lo que estoy diciendo es, con esta expresión es, esto no cambia, no varía, no depende de t, sí puede depender de h. Entonces, la definición de estacionariedad en sentido débil no pide que esto sea lo mismo para todo h. No lo pide porque de hecho no tendría sentido. ¿Sí? Y esto sale un poco de... O sea, no lo pide primero porque todas estas, en realidad, todas estas condiciones surgen de la definición de estacionariedad en sentido estricto. ¿Sí? En la clase yo lo hice, un poco el análisis de cómo esa definición de estacionariedad en sentido estricto, uno puede obtener que si el proceso es estacionario, o estacionario en sentido estricto, fuerte, en particular tiene que pasar esto, en particular tiene que pasar esto, y en particular tiene que pasar cada una de estas cosas, pero de ninguna manera surge que tenga que pasar que estas cosas sean iguales entre sí. ¿Ok? Entonces, por eso, digamos, estas son las condiciones que se toman. Y además después tampoco tendría sentido desde el punto de vista práctico, porque ¿qué significaría que todos estos números fueran iguales? Bueno, que la correlación entre dos variables del proceso que están una después de la otra es la misma que entre dos variables del proceso que están a 100 de distancia o a 10.000 de distancia. Y probablemente eso no tenga después aplicación a nada del mundo real. ¿Se entiende? ¿Poco la idea? Sí, sí, perfecto. ¿Está claro eso? Para el resto también. O sea, en esta clase hablamos de estacionariedad, hablamos de la propiedad de Markov, hablamos de ergodicidad,
Y antes habíamos hablado de cómo se define un proceso, digamos, de cómo se caracteriza lo que sería la distribución de un proceso, que es el conjunto de las funciones de distribución conjunta finitas. Y dijimos que para saber si existe o no existe un proceso con que cumpla, cuando uno dice, bueno, si es un proceso que tal cosa y tal cosa, ¿sí? Es una pregunta teórica complicada en general, es saber si es posible definir un proceso que cumpla con esas condiciones. ¿Qué quiere decir eso? Si es posible definir un espacio muestral, un conjunto de eventos, una función de una probabilidad sobre ese espacio muestral, perdón, una probabilidad sobre esos eventos, y un montón de variables aleatorias definidas sobre ese mismo espacio muestral, de manera que se cumplen todas esas propiedades que uno está diciendo. En general eso no es sencillo de probar. Yo hice un ejemplo con el proceso de Bernoulli ni siquiera lo desarrollé, o sea, les tiré como algunas ideas de cómo sería hacer ese trabajo para un proceso de Bernoulli para que vean básicamente que es complicadísimo, digamos, que es realmente molesto hacerlo. Y entonces simplemente lo que llegamos es a un teorema que dice, mirá, si existe una familia de funciones de distribución conjuntas finitas que cumplen con cierta propiedad, que es la consistencia, que es básicamente no pedirles cosas que no tienen sentido, entonces existe un proceso con esas características. ¿Se entiende? Eso creo que fue más o menos todo lo que vimos en la clase. No sé si de todo eso hay algo más, si no podemos probar hacer algunos ejemplos. Y hablamos también de que son las trayectorias de un proceso. ¿Sí? Esto de que el proceso lo podemos ver como una función de dos variables. Cuando decimos el proceso x de t, en realidad tenemos como cada variable, cada xt es una variable aleatoria, en sí misma es una función, es una función también del espacio muestral, porque eso es una variable aleatoria, una función del espacio muestral. ¿Sí? Y que si fijamos el valor de t, tenemos una variable aleatoria. Si fijamos el valor de un valor de omega, es decir, un resultado del espacio muestral, lo que tenemos es una sucesión o una función en el tiempo, que es lo que se llama una trayectoria del proceso. Todo eso fue un poco lo que hablamos en la clase. Que me imagino. Disculpa. Sí. Hubo una preguntita más. Decime. Por ejemplo, cuando vimos el ejemplo de la Bernoulli, que te dijimos IN, y vimos que la esperanza dependía de N. Y N era la suma, ¿no? Sí. Entonces, digamos, en algún sentido, tipo, también depende de la distribución, ¿no? Porque nosotros sabemos que está definida la esperanza de una Bernoulli, N por P, por lo tanto va a depender de N. Sí. O sea, mi pregunta va hacia si la distribución nos termina también diciendo qué tipo de estacionalidad es o no tanto. La distribución claramente va cambiando. O sea, Sí. vos tenés que estas IN, cada IN tiene distribución binomial NP. ¿No? Sí. Entonces, tienen todas distintas distribución, con lo cual seguro no es estacionario, en sentido estricto. ¿Por qué? Porque la estacionariedad es que si yo agarro f de I1 y pongamos, por ejemplo, no voy a escribir la definición de vuelta porque necesito 48 subíndices y voy a complicar más de lo que es, pero en particular la estacionariedad implica cosas como que f de la conjunta entre I1, I3 e I4 tiene que ser la misma que la conjunta entre I5, I7 e I8. O que la conjunta entre I23 e I30 tiene que ser la misma que la conjunta entre I10 e I17. Si todas estas, digamos, son como cosas en particular que surgen de la definición de estacionariedad en sentido estricto. ¿Sí? Y en particular, también de esa definición surge que f de I algo tiene que ser igual a f de I otra cosa y f de I otra, o sea que todas las marginales tienen que ser iguales. ¿Sí? Que no es solo eso, digamos, pero una de las cosas que sale de la definición de estacionariedad en sentido estricto es que todas las marginales tienen que ser iguales. Y acá está diciendo que no son iguales. No, está ahí. Está diciendo que no es estacionario.
Después, en este caso particular, si después analizar, no sería tampoco estacionario de sentido débil, ni siquiera en medio, ni siquiera de primer orden, porque la esperanza es n por t, y entonces dependería de n, que acá estaría haciendo las veces de t. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Perfecto. Sí. Sí. Puede ser que sea un poco área. Si después necesitan volver a ver la clase, aunque sea así, no toda de corrido, pero por ahí es salteado si algo que por ahí dicen, bueno, esto no me quedó todo claro, por ahí pueden volver a ver ese pedazo de la clase para ver si después de la clase de hoy les vuelve a quedar un poco más claro. Ya que tienen la posibilidad, por ahí les sirve. No es que se los diga para tener más views, porque no es que no me pagan por eso, no monetizo los videos. Pero por ahí les sirve volver a ver la parte esa de la clase que por ahí no les quedó del todo claro después de haberlo charlado hoy. Así que bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, conceptual. Si no, puedo hacer algún ejercicio. Pero me dicen si no. Todo claro por ahora. Bien, bueno, entonces a ver, veamos un poco el ejercicio 1. El ejercicio 1 me dicen, en cada caso indicar si existe un proceso estocástico que cumple las condiciones dadas. Básicamente, lo que tenemos que chequear es si es posible dar una familia de distribuciones conjuntas finitas que sea consistente. Entonces, voy a empezar por... empecemos por el segundo, en realidad. ¿Sí? Empecemos por el B. En el ejercicio 1B, esto es más para sentar un poco las ideas de qué es esto de este teorema de existencia, digamos. En el ejercicio 1B, lo que me dicen es, tengo que ver si es posible que exista un proceso XT donde el conjunto T mayúscula, el conjunto de índices son los naturales, es decir, de 1 en adelante, 1, 2, 3, 4, etc. Donde, además, otra condición es que la distribución conjunta de dos variables sucesivas del proceso, ¿sí? XT y XT más 1, esté dada por, bueno, esa expresión que está ahí, que en realidad es la de un ejemplo de la práctica de distribución conjunta, no sé si se acuerdan, ¿sí? Que dice, esto es para un... Yo le puse X1 y X2, le podríamos poner S y T, lo mismo, ¿sí? O X e Y, S y T, pongan las letras que quieran, que sea igual a 0 si... 0 si X1 menor o igual a 0 o X2 menor o igual a 0, y un choclo, no importa, lo tienen ahí la guía, si X1 y X2 son las dos mayores a 0, que cumpla con esto, que además X1 tenga distribución exponencial del parámetro 1 si T es par, y que X2 tenga distribución exponencial 2 si T es impar. ¿Ok? Es decir, que tenga esta función de distribución conjunta para xt y xt más 1, y que la función de distribución marginal de x1 sea 0 si x es menor a 0, 1 menos c a la menos x si x es mayor o igual a 0, que es la función de distribución de la perdón, ¿por qué les puse 1 y 2 acá? No sé, esto es t, ¿sí? T y t. Que f de xt para t par sea esto es la función de distribución de una exponencial 1, y que f de xt de x para t impar sea 0 si x es menor a 0 y 1 menos c a la menos 2x, porque es una exponencial con lambda igual a 2,
si x es mayor a 0. Mayor o igual a 0. ¿Qué opinan? ¿Será posible? ¿Se acuerdan del ejercicio de la práctica? De la práctica de repaso 3. Sí, perfecto, que teníamos que jugar con las condicionales perdón, con las conjuntas y ir sacando. ¿Y se acuerdan que había un ítem? Me lo acuerdo porque lo hice ayer, hice esto ayer en la clase de estadística 2, por eso lo tengo refresco. Había un ítem, creo que era el B, de hecho era uno de los primeros, que me pedía buscar las marginales. Teníamos esto y me pedía buscar las marginales. De X, no eran X de Y, X más 1, eran X e Y. ¿Sí? Me pedía buscar las marginales de X y de Y y ver qué distribución tenían. Qué distribución conocida. ¿Sí? No sé si se acuerdan. Pero la respuesta era que tanto la X como... Esta es la misma función, no la copié de vuelta, pero es la misma. ¿Sí? Fíjense. Y la respuesta era que las dos eran exponenciales con lambda igual a 1. ¿Se acuerdan? Por ahí si lo hicieron se tiene que acordar. Si no, digamos, uno puede llegar acá. De hecho sale bastante fácil porque es... bueno, uno escribe acá 1 menos lo que sea. Y lo que hago es tomar el límite. Cuando x2 tiende a infinito, eso me va a dar la distribución de xt, me da exponencial lambda igual a 1, y tomo cuando x1 tiende a infinito, se me va a dar la distribución de xt más 1, y eso también me daba algo así. Me daba una exponencial lambda igual a 1. Entonces, ¿podrá existir un proceso que cumpla con esto? Fíjate, A mí me hace, ¿qué me dice? me hace el lambda igual a 2, no sé cómo... Claro, este es el que está pudriendo todo. ¿Sí? Fíjense que en particular, esto sería para todo t, esto sería para todo t par y esto para todo t impar. Entonces, en particular, si quieren, podríamos decir que para t igual a 1, que es uno de los posibles valores de que pueden tomar los subíndices, la distribución conjunta de x1, ¿sí? Si acá pongo t igual a 1, me queda que la distribución conjunta de x1 y x2 es esta. Y a su vez estoy diciendo que la distribución de... A ver, y de acá surgiría que la distribución de x1 es exponencial 1 y que la de x2 también es exponencial 1. ¿Sí? Pero eso contradeciría esto de acá. Porque la de x1 no puede ser exponencial 1, tiene que ser exponencial 2. ¿Se entiende? No, ¿por qué es exponencial 1? Porque salía tomando... Habíamos hecho la cuenta en su momento en la práctica de repaso 3, creo, o era uno de los ejercicios, pero salía tomando el límite. Si vos en esta expresión 1 menos e a la menos x1 menos e a la menos x2, más, era 1 más x1 más x2 sobre 2 por... Si tomabas el límite cuando x1 tiende a más infinito, te daba 1 menos e a la menos x2. Y si tomabas el otro límite, también te daba 1 menos e a la menos x1. Sería. ¿Sí? Es exacto, el ejercicio 4 y la guía 3. De la guía de repaso 3. Sí, ahí lo habíamos hecho y salía que, de hecho, esto es resimétrico en x1 y x2, o sea que claramente sale la misma distribución. Perfecto, gracias por la información. Hola, ahí dice que es la clase teórica 6, segunda parte. Mil gracias. Así que véanlo después, digamos, pero salía que necesariamente, si esta es la distribución conjunta de x1 y x2, entonces seguro la distribución de x1 es exponencial 1 y la de x2 es exponencial 1. Con lo cual, no puede tener esta función de distribución conjunta de x1 y x2. Digo, todas las condiciones que estoy dando dicen que x1 y x2 tienen que tener esta función de distribución conjunta. También me dicen que x1 debería tener distribución exponencial 2, por esto, y que x2 debería tener distribución exponencial 1, por esto. Entre muchas otras cosas, digo, todas esas condiciones que están anunciadas ahí, entre muchas otras cosas me dicen
que x1 debería ser esto, x2 debería ser esto, y que la conjunta debería ser esto. ¿Y qué No pasa? se cumple entonces. No se puede No se cumplir cumple. todo, ¿sí? De hecho, la condición de consistencia, ¿qué era? Que si yo estoy diciendo que x1 tiene esta distribución y x2 tiene esta distribución, y la conjunta es esta, que al tomar el límite, es decir, al pasar de las marginales, me tienen que coincidir. ¿Sí? Que es como re básico, se digamos. Porque en este caso, ¿por qué no va a existir el proceso? Porque estoy pidiendo algo imposible. ¿Sí? Le estoy pidiendo al proceso algo que no puede ser de ninguna manera. ¿Se entiende? Es simplemente eso. Le estoy pidiendo que hace estas dos cosas que no pueden pasar juntas. O sea, la probabilidad de consistencia parece por ahí, a lo mejor parece más o menos rebuscada, pero en realidad lo único que está diciendo es, no le pidas algo que no tenga sentido al proceso. Mientras no le pidas algo que no tenga sentido, lo que es el teorema es, mientras no le pidas algo que no puede ser, que algo, está bien, a ver, que no puede ser, digamos, mientras no le pidas algo que obviamente no puede ser, ¿sí? Mientras no le pidas algo obviamente imposible, el proceso va a existir. Va a existir un proceso con esas, por lo menos un proceso con esas características. ¿Se entiende? Entonces acá no coincide. Le estoy pidiendo acá que tenga esta conjunta, pero esta conjunta implicaría que x1 tiene que ser una exponencial 1. Ah, pero otra condición que le pedía al proceso era que x1 tenga que ser una exponencial 2. Entonces, no puede ser. ¿Se entiende? ¿Lo ven más o menos? Es simplemente eso. Sí, es simplemente ver que es conflictiva, digamos, la información, las condiciones que le estoy pidiendo que cumpla el proceso. Así que ese no va a poder existir. O sea, es como decirme un número que valga 8 y que también valga 5. Y bueno, no. ¿Estamos de acuerdo? Un poco más complicado acá, pero es eso. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien. Veamos el A. Imagínense que si el B no existe, en el A, a lo mejor sí. Pero bueno. Entonces, en el 1A, también me pide ver si existe un proceso de XT. Un segundo, perdón. Me piden ver si existe un proceso XT de perteneciente a T que cumpla que T es el intervalo de 0 más infinito, es decir, es con tiempo continuo, que para cada T, XT sea una normal 0T. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que x5 es una normal 0,5, que x7,2, ¿sí? Acá T puede valer 7,2, ¿sí? Que x7,2 es una normal 0,7,2. Podría haber acá dudas sobre si T es la varianza o el desvío. Yo en general, como segundo parámetro, pongo la varianza. En este caso no cambia mucho para el ejercicio. Si tienen dudas, obviamente siempre me lo pueden consultar, yo el caso. Pero es la varianza, ¿sí? Es decir, el signo cuadrado. Que x7,2 es una normal 0,7,2. Que xpi, ¿qué es? ¿Qué distribución tiene? Normal 0pi. Normal 0pi, exactamente. La varianza es 3 de pi, ¿sí? Etcétera. ¿Se entiende? Insisto con esto para correrlos un poco de este caso que venimos trabajando más, que es el t discreto, ¿sí? Se hace un poquito más complicado pensar al t como que es continuo, pero piensen que acá tenemos una variable aleatoria para cada número real mayor o igual a 0. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos una variable aleatoria para cada natural, sino que también tenemos para cada número real, racional, irracional, lo que sea, tenemos una variable aleatoria, y en este caso con una distribución distinta cada vez. ¿Es estacionario este proceso? ¿Sí existe? En media sí. En media sí, pero nada más. O sea, pero digo, ¿es estacionario en sentido estricto? No. Claramente porque la distribución va cambiando con T. Sí, de hecho, no solo es que existen dos distintas, son todas distintas las distribuciones. Son todas dentro de la familia normal, pero no importa, son todas distribuciones diferentes. ¿Ok? Y después, si lo queremos ver en sentido débil, tampoco. La única condición que se va a cumplir es que la esperanza de las xt es siempre igual porque siempre es 0.
O sea que solamente es estacionario en medio. ¿Sí? Pero no es estacionario en sentido estricto ni débil. ¿Ok? Esto como para ir repasando un poco y asentando ideas. Y la otra condición que me pide es que si t es distinto de t', entonces xt y xt' sean independientes. Eso es lo que digamos. La idea es, ¿es posible que exista un proceso que cumple con esto? Digo, no es una pregunta trivial o para molestar, ¿sí? Porque básicamente la idea es, después, a partir de ahora nosotros nos la vamos a pasar estudiando procesos que cumplen con determinadas condiciones y no es que cada vez nos vamos a detener a hacernos esta pregunta, ¿sí? Pero es importante que sepan que alguien ya se hizo esta pregunta y que ya está probado que esos procesos existen, porque si no estaríamos hablando de cosas que no tienen sentido. Y tarde o temprano podríamos llegar a una contradicción, ¿sí? Tarde o temprano podríamos llegar a hacer cuentas y llegar a probar que, no sé, que 0 es igual a 8, ¿sí? Entonces, es importante estar seguros de que es posible suponer que existe un proceso estocástico con todas estas condiciones. Toda la pregunta es, en principio, ¿ven alguna contradicción obvia entre estas condiciones? No. No pareciera haber ningún problema en que, digamos, que cada una tenga una cierta distribución, porque de hecho no estoy diciendo mucho. Que t pueda valer 0 no implicaría una variable degenerada en 0 que no es normal. Sí, es cierto, podríamos pensar esa variable como que sí, como que es degenerada, ¿no? Como que esto en particular, x0 es 0. Es la variable, es una variable discreta, ¿sí? Que vale 0 con probabilidad 0. Lo podemos, está muy bien la aclaración, lo podemos tomar como que significa eso, ¿sí? Como que tenga que ser una normal 0, 0 es que vale 0 con probabilidad 1. Está perfecto. Sí. Pero, digamos, hecha esa convención o sobreentendiendo eso, después no hay ningún problema, digamos, no pareciera haber ningún problema obvio, ¿sí? A ver, no es que se me ocurra fácil como si tuviera que definir el espacio muestral, el conjunto de la sigma álgebra de eventos, la probabilidad sobre esos eventos y las variables, cosa por cosa, no es que lo sabría hacer. Pero para eso está el teorema, ¿sí? La cuestión es, no hay ninguna contradicción obvia entre estas condiciones, ¿sí? De hecho, yo podría hasta decirles cómo va a ser la familia yo podría darles una familia de distribuciones conjuntas finitas que cumplen con todo esto. Fíjense que básicamente lo que necesito es que cada una de las xt sea la distribución de una normal. Eso, tenemos un nombre para esto, a ver, la distribución de una normal. A ver, la distribución de una normal, recordemos, mu sigma cuadrado ya sabemos cómo es. La densidad es 1 sobre raíz de 2pi por sigma cuadrado por e a la menos x menos mu al cuadrado por 1, bueno, 1 sobre 2 sigma cuadrado. Y la distribución, es decir, la acumulada, que en general la vamos a llamar phi de t, phi mayúscula de t, bueno, no, se le suele llamar phi mayúscula de t a la... No importa, ahora lo aclaramos, pero a la función de distribución de esto, de la i, por el en t, va a ser ni más ni menos que el integral de eso desde menos infinito hasta t. Que ese integral existe, ¿sí? Converge. ¿Sí? Cuánto da, no se puede escribir esto de una manera linda como función elemental, pero es esa la función de distribución. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si llamamos, a ver, pongámosle un nombre a esto que sea práctico. Llamémosle a esto, a esta expresión, llamémosle llamémosle G sub... A ver, pongamos primero mu igual a 0
Si mu es igual a 0, me queda esto, ¿no? Me queda x al cuadrado, o sea, x menos mu, x menos 0 al cuadrado, o sea, me queda x cuadrado sobre sigma cuadrado, ¿sí? Y entonces llamémosle g sub sigma cuadrado de t a esta función. Pero no quiero usar la t. Vamos a llamarle vamos a poner, no quiero usar la t porque la t acá la voy a usar por otra cosa. Así que llamémosle de s. Que puede valer 0, no, está bien. Llamémosle de s. Que es sigma cuadrado de s. ¿Sí? Entonces, si yo tengo varias de estas variables, ¿sí? xt1, xt2, xtn. Es decir, tengo n variables, tomo n de las variables del proceso, ¿sí? Un n cualquiera, ¿sí? Y quiero escribir la función de distribución de esas n variables, que va a ser una función, la función de distribución de estas n variables va a ser una función de cuántas variables. Perfecto, n, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, nosotros en la práctica 3 trabajamos siempre con dos variables, por eso la función de distribución era una función de dos variables, pero si es de 5 variables, si es la conjunta de 5 variables, es una función de 5 variables. Entonces pongámosles a las variables S1, S2, Sn. Recordemos, ¿qué representa esto? La probabilidad de que esta variable sea menor o igual a S1, y esta variable sea menor o igual a S2, y etcétera, y que esta variable sea menor o igual a Sn. Eso es lo que representa esta función de distribución. Bueno, básicamente, si yo defino esto como, usando esta función g que definí acá, si yo lo defino como g sub t1 de S1 por g sub t2 de S2, etcétera, se puede probar que, se pueden probar varias cosas. Se puede probar que cumple con estas condiciones, ¿sí? Porque en particular, si fuera solamente una variable, sería solo esto de acá, y sería la distribución de una normal 0t, 0t1, ¿sí? Porque acá abajo diría, acá diría t1 y acá diría t1. Y además, estaría probando que son independientes porque esto sería la distribución de x de t1, esto sería la distribución de x de t2, esto sería la distribución de x de tn, y si se cumple esta igualdad de esto con esto, entonces son independientes. O sea, estaría probando que cumplen con estas condiciones, y listo. Y como esto, digamos, y como pude definir una familia de distribuciones conjuntas finitas, y además lo que tendría que ver es que es consistente. ¿Qué pasa si le tomo, por ejemplo, si tomo que Sn tiende a infinito? A más infinito. Si vería este a más infinito y los otros quedarían iguales. Entonces, esto sería esta expresión, acá en lugar de sigma cuadrado diría t sub n, que diría la varianza de esa variable, pero independientemente de cuánto es ese número, esta s se va a más infinito. Si esta s se va a más infinito, ¿cuánto tiende esto? A 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una función de distribución, o sea, que estaría integrando toda la densidad. Si se me va a 1, entonces me queda solamente esto. O sea, esto se va a 1 y me queda solamente esto, hasta el tn menos 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? Bueno, me va a quedar lo mismo. O sea, me va a quedar que tiende a lo mismo, pero hasta xt sub n menos 1. ¿Sí? Es horrible de escribir, ¿sí? O sea, de escribirlo bien, como bastante horrible, pero piensen que básicamente, si yo, yo puedo escribir la función de distribución de cualquier cantidad de variables aleatorias independientes cuya distribución es normal 0t. Básicamente es eso. Si quieren, piensen para un ejemplo en particular. Si yo quiero
la función de distribución conjunta de x2, x7 y x8,5. ¿Lo puedo hacer basándome en estas dos condiciones? Sí. Tengo que escribir la de una normal 0,2 por la de una normal 0,7 por la de una normal 0,8,5, cada una con una letra, con una variable diferente y multiplicarlas. ¿Sí? Y eso me va a quedar esta. O sea, a una le escribo con X, a otra le escribo con Y, a otra le escribo con Z, las multiplico y me queda eso. ¿Sí? Y en general así lo podría hacer para cualquier cantidad de variables. Y eso además es consistente porque si a la última variable la voy a tender a más infinito, como lo único que va a estar tendiendo a más infinito es un factor, que es la función que es la distribución marginal de esa última variable, eso me va a dar 1 y me va a quedar la distribución marginal, me va a quedar la distribución conjunta de todas, salvo la última. ¿Se entiende más o menos? Entonces, con eso estaría probando que esto es una familia de distribuciones conjuntas finitas que cumple con las condiciones y que es consistente. Y entonces existe un proceso que cumple con todo eso, por el teorema. ¿Ok? No digo que sea fácil aplicar el teorema, en general no es que no sea fácil, en general es feo, sí, pero en general es engorroso, es molesta la notación, o sea, siempre el subíndice, fíjense que acá estamos, la F tiene las X como subíndices, que tiene el subíndice T, estamos en un cuarto subsuelo más o menos de subíndice, pero más allá de lo fea que puede ser la notación, si uno lo piensa un poco sale, y eso es mucho menos grave que tener que definir todo de cero, definir el espacio muestral, definir los eventos, la probabilidad, las variables aleatorias, ¿sí? Entonces el teorema me permite moverme tranquilo y decir, bueno, acá que no hay ninguna contradicción obvia entre estas dos condiciones, entre estas tres condiciones, puedo darle para adelante. ¿Se entiende? Sí, o sea, en definitiva la idea es que como son independientes, al vos poder multiplicar las marginales y ser iguales a las conjuntas, por eso es que se cumple. Sí, exactamente. Y que después esas conjuntas que te armás multiplicando marginales cumplen la propiedad de consistencia por un motivo obvio, que es que están bien construidas. ¿Sí? Entonces, que si a una le haces tender a infinito, esa marginal te tiende a 1 y entonces te queda el producto solo de las otras, que es la conjunta de todas salvo la que hiciste tender a infinito. Perfecto. ¿Entiendes? Sí, Entonces, esto definido así, que esto está definido para todo n y para todo t1, t2, tn, es decir, para cualquier combinación de una cantidad finita de variables aleatorias del proceso, estamos definiendo cuál sería su función de distribución conjunta. Y en particular las marginales si tomáramos n igual a 1. Esa familia de todas esas funciones de distribuciones conjuntas finitas, porque es cualquier combinación finita de variables, es una familia consistente. Entonces, listo. Existe un proceso que cumple con esto. ¿Se entiende? Este ejercicio es más como para asentar un poco esa idea. Después no es que nos vamos a pasar haciendo esto, ¿sí? Pero para que sepan que se puede hacer y que gracias a este teorema es mucho más simple que tener que construir todo de cero. ¿Se entiende? Bueno, a ver. Yo con el 2 tengo duda en el último, o sea, directamente no estoy entendiendo bien qué significa esa E. Ok, perfecto. ¿Alguno del 2? Acá me dicen también, sí. Hagamos algunos del 2. Vamos a hacer este que me decís. Y me gustaría charlar... charlar el A o el B, ¿sí? Veamos el A primero y ahora después hacemos el E. Después les dejo para que ustedes vean los otros y de última la próxima me consultan los que no saben. Dale. Del A. O sea, del 2A, ¿sí? En el ejercicio 2 me piden para cada proceso graficar al menos 3 posibles trayectorias. Es como para tratar de entender un poco qué sería una trayectoria de un proceso de estos. Porque después esto también lo vamos a hacer. Cuando veamos procesos de Poisson, vamos a querer entender qué es una trayectoria de un proceso de Poisson y cómo se comporta. ¿Sí? Lo mismo cuando veamos otra cosa. Entonces, para sentar un poco esas ideas,
En el A tenemos que T es el conjunto de los números reales, que I es una variable aleatoria con distribución normal 0,1, ¿sí? Es una variable aleatoria. Y entonces después, para cada T perteneciente a T, es decir, para cada número real, definimos xt igual, ¿sí? O idéntico, si se quiere, a I. O sea, xt es I. Entonces, estoy definiendo para cada número real T, estoy definiendo una variable aleatoria. O sea que, por definición, esto es un proceso estocástico. ¿Ok? Y es un proceso estocástico en particular en tiempo continuo. ¿Estamos de acuerdo? Con tiempo continuo y donde digamos, en particular, el conjunto de índices son todos los números reales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se imaginan que va a ser una trayectoria? ¿Cómo podría ser una posible trayectoria de este proceso? Piensen que las trayectorias es, yo fijo un resultado del espacio muestral, una vez que fijo ese resultado del espacio muestral, sobre el cual están definidas todas estas variables, estas xt están todas definidas sobre el mismo espacio muestral, ¿sí? Por eso es un proceso estocástico. Una vez que fijo ese resultado del espacio muestral, todas las xt toman ciertos valores, y el gráfico de para cada t de esos valores me da lo que llama la trayectoria. En realidad la trayectoria es esto, pero bueno, y la puedo graficar la trayectoria. ¿Sí? O sea que es como una f de t, esto, ¿sí? Para cada t tengo un número, esto toma un numerito, porque la variable aleatoria convierte este omega 0 en un número real. Entonces, ¿cómo podría ser una posible trayectoria de esto? Imagínense. O sea, ¿alguien tiene una idea de cómo podría ser? ¿No lo hiciste en la clase esa teórica que pusiste los puntitos? ¿Alguien en la clase? Puede ser. Eran como puntitos que iban subiendo y bajando. Claro, bueno, pero eso sería, eso era para algún ejemplo en particular o para una idea o para algo en general. Pero ahora Y en este como en una normal. Claro, acá es donde se ocurre normal, entonces por ahí no se empieza a... Yo haría más líneas, ¿no? ¿Cómo? O sea, yo haría más línea continua. Línea continua seguro porque T son los reales. Y de hecho tiene condominio, va a ser una función con dominio de los reales. ¿Y qué se imaginan? ¿Algo así? Constante, porque cada valor de las xt es exactamente igual a un valor que toma la normal. Perfecto. Sí. Es exactamente como decís. Es constante. ¿Por qué? Yo fijo un omega 0. ¿Sí? Entonces voy a ver cuánto da xt de omega 0. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuánto da x 3,2 de omega 0? Bueno, voy a la definición de quién es x 3,2. ¿Quién es x 3,2? ¿Quién es la variable x 3,2? Por definición. Es una normal 0,1, pero no una cualquiera. A ver, es verdad que es una normal 0,1, así que ese valor puede ser cualquier número real, pero ¿qué variable es? Es la variable y. ¿Sí? Entonces, x 3,2 de omega 0 va a valer lo mismo que y de omega 0. Es decir, va a tomar el valor que tomó la variable y. Ese número sí, como y es una normal 0,1, puede ser cualquier número real. Pongámosle que es 2,7. ¿Ok? Que es además un valor que en una normal 0,1 está dentro de las cosas que pueden pasar. Ahora, ¿cuánto va a ser x de 8? x8 de omega 0. Y también, ¿Sí? Decimos. no, es que me arrepentí, me parece, pero te iba a decir que también 2,7, pero no tiene...
¿Por qué no tiene sentido? No, sí, o sea, tiene sentido porque para cada valor de xt va a ser y, pero no sé. Claro, x8, sí, también. O sea que x8 en omega 0 tiene que dar lo mismo que y de omega 0. Y de omega 0 dijimos que es 2,7. Omega 0 es un resultado del espacio muestral. No sé acá de qué está hecho el espacio muestral. Si de caras de dados, de números reales, de posibles estados. Son posibles estados de la realidad. ¿Sí? Y de omega 0 vale 2,7. Así que x8 en omega 0 tomamos el 2,7. Es decir, se realiza el experimento aleatorio, que puede ser, qué sé yo, simplemente dejar que la realidad transcurra, y resulta ocurre un cierto resultado. Eso automáticamente hace que y tome un cierto valor. Y eso hace que todas las variables xt tomen ese valor. Digamos, sería una línea constante en y igual a 2,7. La trayectoria va a ser así. Claro. O sea que esa es una posible trayectoria. ¿Lo ven? ¿Cuál sería otra posible trayectoria? Cualquiera, digamos, cualquier recta constante en cualquiera de los, Sí, de los números. ¿Y por qué puede ser cualquier valor? Todos los reales, ¿o no? Claro, pero ¿por qué puede ser cualquier valor? Porque son valores de una normal. Claro, porque es una normal. Sí, porque como la I es normal, puede tomar cualquier valor. Obviamente, para qué te sirve el dato, en realidad para lo único que me sirve es para no tener restringido el conjunto de posibles valores que toma la I. Si, por ejemplo, si el enunciado dijera I sigue una distribución de Poisson, ¿podría tener esta trayectoria? No, o sea, Porque I tendría que estar. de omega 0 no podría valer 2,7, ¿no? No, tendría que ser sí o sí mayor a 0. Ser un entero no negativo. Sería discreto. 1, 2, 3. Sí. Acá de la normal, si quieren, lo que me permite es saber que puede ser la trayectoria va a ser una recta constante y que puede pasar por cualquier valor. Eso por ahí para lo que me sirve el dato de que es normal 0,1. Si quieren, para entender igual un poco mejor qué significa esto, es, si yo realizara el experimento aleatorio muchas veces, para cada realización obtendría una trayectoria. ¿Sí? El hecho de que sea normal 0,1 me dice que van a ser mucho más comunes las trayectorias que están cerca del 0. O sea, si yo hago esto muchas veces, van a ser mucho más frecuentes las trayectorias que están cerca del 0 que las que se alejan mucho del 0. ¿Sí? O sea, en general van a tender a acumularse cerca del 0. Si uno viera con qué frecuencia aparecen trayectorias cerca del 0 y lejos del 0, bueno, tendría que tener muchas más cerca del 0 que lejos. ¿Sí? Y a las que se alejen más de 3 o de menos 3 serían muy, muy poco frecuentes. ¿Se entiende? Pero cada trayectoria, ¿sí?, sería una línea, una recta horizontal. Tendría una función constante. Yo no estoy diciendo que este proceso sea particularmente interesante ni que les vaya a servir para modelizar algo alguna vez en la vida. ¿Sí? Es justamente para decir un ejemplo inútil seguramente y rebuscado para fijar un poco la idea de que es una trayectoria. ¿Se entiende? Después, obviamente, ¿esto va a ser interesante? ¿Va a haber algún fenómeno que uno quiera representar con esto? Probablemente no. Sí, no. La idea de esto es porque justamente vamos a estudiar cosas que van variando a lo largo del tiempo. ¿Sí? Pero como poder se puede. O sea, digo, en base a las definiciones, digamos, como poder se puede definir un proceso con estas características. Digo, de hecho, uno podría ponerse a pensar, a mostrar que no hay digamos, podría ponerse a jugar para mostrar que es posible definir un proceso con estas características, digamos, que la familia de distribuciones conjuntas finitas, que se puede dar una familia de distribuciones conjuntas finitas consistente, y entonces existe un proceso con estas condiciones. Y después, ¿cómo serían las trayectorias? Bueno, líneas rectas. ¿Se entiende? Fíjense que en el B lo que cambia es, dice, igual que A, pero con T igual los naturales. Entonces ¿qué va a cambiar? Digamos que no es continuo, sino que tienen que ser puntitos. Claro, van a ser puntitos, ¿no? O sea, en vez de ser así, va a ser
2,7 para n igual a 1, para t igual a 1, 2,7 para t igual a 2, 2,7 para t igual a 3, etc. ¿Está claro eso? Clarísimo. Buenísimo. Veamos el E entonces, que me preguntaban. Después traten de ver el resto. En el E tenemos algo que después en algún momento lo vamos a mencionar, pero es un caso particular de lo que se le llama un random walk o un paseo aleatorio. Fíjense, yo tengo un primer proceso que se llama E sub t, eso es algo que después lo van a ver muchas veces, qué pasa. Porque normalmente uno define un proceso más sencillo en base al cual después se define otro, como hicimos con los procesos del proceso de Bernoulli y las que iban surgiendo. Tengo E sub t, que es son variables aleatorias discretas independientes, idénticamente distribuidas, ¿sí? Y que toman con igual probabilidad los valores 1 y menos 1. ¿Sí? O sea, básicamente son variables discretas, su rango es menos 1, 1, y la probabilidad de cada uno de esos valores es un medio. ¿Sí? Eso sería, esto es x p de x. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una variable aleatoria de Bernoulli. ¿De casualidad? No, porque debería tomar 0 y 1. Perfecto. No, no es una variable de Bernoulli. Lo pregunto no por nada, lo pregunto porque en el final del cuatrimestre pasado, con una cosa así, muchos dijeron, es Bernoulli, que el problema no es un tema de nombre, porque de último no puede decir, bueno, es una Bernoulli modificada, es una Bernoulli desplazada, digamos, en vez de tomar 0 y 1, toma menos 1 y 1. De las definiciones se pueden dar lo que quieran. El único problema de eso fue que dijeron más de uno y una dijo, entonces tiene esperanza un medio y varianza un medio, porque tiene esperanza P y varianza P por Q. Y no, eso vale para la de Bernoulli de verdad, si la que es en 0 y 1. Hago la aclaración solamente para que no vuelva a pasar y ya nos ahorramos ese inconveniente. Entonces, no es de Bernoulli, es simplemente una aleatoria que toma dos posibles valores, los dos con la misma probabilidad. Y esos valores son menos 1 y 1. En particular, fíjense que qué esperanza tiene. Ya que estamos, no sé si lo vamos a necesitar, pero por la duda lo pregunto. 0. 0, ¿no? Menos 1 por un medio, más 1 por un medio, da 0. Y la varianza es menos 1 al cuadrado. A ver, el momento de orden 2 es menos 1 al cuadrado, que es 1 por un medio, más 1 al cuadrado por un medio, o sea que es un medio más un medio es 1. Y como la esperanza es 0, la varianza, esa es la varianza. ¿Sí? O sea, chequen que la esperanza es 0 y la varianza es 1. Creo, no estoy seguro si lo necesitamos o no, pero por las dudas lo anoto. Y después entonces tenemos definido, bueno, esto está definido para todos los naturales, acá el conjunto de posibles valores es todos los naturales. Y en realidad este no es el proceso que quiero estudiar. A ver, si quieren igual, esto es un proceso estocástico. ¿Cómo serían las trayectorias de este proceso? Esto no lo necesito porque... ¿Cómo serían las trayectorias de este proceso? Eso no lo pregunta el enunciado, pero ya que estamos, lo charlamos. ¿Alguna idea? Perdón, ¿puedes repetir? Sí, ¿cómo serían las trayectorias de este? O sea, es sub T es en sí, no es el proyecto que me pide el ejercicio que estudio, pero es sub T es en sí mismo un proceso estocástico. Es casi como el proceso de Bernoulli, solo que en vez de ser Bernoulli está corrido, digo, vale menos 1 y 1 en vez de 0 y 1, pero es casi como un proceso de Bernoulli. ¿Cómo serían las trayectorias cómo sería una trayectoria para este proceso? Y ponele, No, o sea, para arriba puede ser el primer puntito podría ser un menos 1 y 1. Claro, o sea, para cada natural... O menos 1 o 1. Menos 1, ¿no? O sea, va a ser una sucesión de puntitos que son 1, 1, menos 1, 1, menos 1, menos 1. ¿Estamos de acuerdo?
Eso sería una trayectoria posible para ese proceso. ¿Lo ven eso? Sí, perfecto. Bien. Bueno, en realidad el proceso que me piden, para el que me piden que trate de ver una trayectoria, es el proceso XT. Ahí acabo de ver que tiene un pequeño error. Está definido como la suma de k igual 1 hasta t, y acá puse E sub t, pero estaría mal. Eso, porque si pongo E sub t, en realidad sería E sub t más E sub t más E sub t más E sub t, t veces, sería como t por E sub t, o sea que en realidad es, corrijan eso, yo después lo voy a modificar, pero corrijan eso que debería decir E sub k en el enunciado, ¿ok? O sea que ¿quién es E sub t? Es E sub 1 más E sub 2 más E sub t. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tratemos de ver, si quieren puedo usar esta trayectoria que hicimos de sub t para tratar de ver cómo sería una trayectoria para xt. Una posible trayectoria. Después ustedes dibujen otras, porque el ejercicio del usuario les pide otras. Pero... Entonces, según esto, ¿cuánto valdría x1? Y podría ser 1 menos 1. Podría ser 1 menos 1. Si tomo esta trayectoria que dibujé para E sub t, sería 1. 1, ¿no? Bien. Vamos a hacerlo. Vamos que esto es 1. Entonces sería, para t igual a 1, x1 sería 1. Para t igual a 2, ¿cuánto sería x2? Con esta trayectoria para los E sub t. 2. Sería 2 porque es 1 más 1. Porque sería E1 más E2, que sería 1 más 1. Así para t igual a 2 sería 2. ¿Sí? Para t igual a 3, xt sería, o sea, x3 sería E1 más E2 más E3. Así que me va a dar 1 más 1 menos 1. Así que sería de vuelta 1. Después me daría, de vuelta sumo 1. Así que vuelvo a 2. ¿Ok? Después le resto 1. Vuelvo a 1. Después le resto 1 de vuelta. Vuelvo a 0. Después le sumo 1. Voy a 1. Después le resto 1. Voy a 0. Después le resto 1 de vuelta. Voy a menos 1. Después le resto 1 de vuelta. Voy a menos 2. Después le sumo 1 de vuelta. No sé si se ven los puntitos, ¿no? En la pantalla así. Pues vuelvo a subir 1. ¿Se entiende? Esta sería una posible trayectoria. Básicamente, ¿cómo van a ser las trayectorias? Y x1 tiene que ser 1 o menos 1. Eso seguro, porque x1 es eso 1. Y a partir de ahí lo que hago en cada paso es subir 1 o bajar 1. Sí o sí, no puedo hacerlo. Después, si se quiere, uno además podría pensar cuáles son las trayectorias más razonables. Digo, esto quiero también que quede claro. Esta trayectoria, o sea, una trayectoria podría ser esta. Supongamos que se voy subiendo de a 1. ¿Podría venir así una trayectoria y ser todo así? O sea, podría ser, pero no tendría mucho sentido porque hay un medio de probabilidad que salga eso. Exacto. Es una posible trayectoria muy poco probable, digamos. ¿Sí? Porque, o si se quiere, con poca densidad de probabilidad, porque acá hay infinitas trayectorias, así que no se puede definir. Digamos, todas las trayectorias acá tienen probabilidad 0. La realidad es eso, porque son infinitas, ¿sí? Pero, digamos, es de las menos razonables, porque sería que está siempre subiendo y que entonces me está dando siempre 1, algo que en realidad puede dar 1 menos 1 con probabilidad de 1 medio, ¿sí? No es la trayectoria más razonable, pero es una posible trayectoria, ¿sí? ¿Se entiende eso? Y otra podría ser 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. En realidad, en sí, cada trayectoria particular es igual de improbable que cada una de las otras. ¿Sí? Porque, a ver, y esto tiene que ver como, o sea, uno piensa, ¿qué es más probable al tirar 10 veces el dado? ¿Obtener 10 caras? ¿O obtener cara, seca, seca, cara, seca, seca, cara, 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 3, 6, 9, seca? ¿Qué es más probable? ¿Obtener 10 caras seguidas o obtener esta sucesión de caras y secas?
De 10 caras en 10 es la sucesión de caras secas. Con una moneda La segunda equilibrada, ¿no? sucesión. ¿Cuál es más probable? La segunda sucesión. ¿La segunda, seguro? ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara seca, seca, cara seca, seca, cara seca? En una moneda equilibrada. Es lo mismo. ¿Qué probabilidad tienen las dos? Claro, porque en todas tenés que ir multiplicando por un medio la probabilidad, o sea que debería dar exactamente igual. Las dos tienen probabilidad 1 sobre 2 a la 10. Claro, pues si son independientes, o sea, es como es independiente de lo que pasa una de la otra. O sea, uno intuitivamente pensaría que es más lógico lo de abajo, pero matemáticamente no. Es que, digo, esta sucesión, o sea, si tuviera que apostar, sí, acá por apostar, uno puede empezar a pensar en lo que es una, digamos, bueno, no importa, no me voy a meter en cuestiones santoriales porque seguro que voy a decir pavadas. Pero, digo, si yo le tengo que poner plata a si va a salir, si van a salir 10 caras seguidas, o si va a salir exactamente esa sucesión de caras y secas, no tengo motivos para elegir una o la otra. ¿Sí? Como que psicológicamente uno se inclina por esta, pero en realidad esa en particular, ¿por qué va a salir eso? ¿Por qué va a salir eso y no va a pasar esto con la cara y la seca intercambiadas? Con cara acá y seca acá. ¿Sí? ¿Por qué va a tener? Entonces, sí, ahora si uno dice cuál es la probabilidad de que salgan 5 caras y 5 secas, que es lo que hay ahí, eso sí, porque 5 caras y 5 secas es en cualquier orden. Ahí es donde uno empieza con los números combinatorios y por eso en la distribución binomial tengo más probabilidad de tener 5 caras entre 10 tiradas que tener 10 caras entre 10 tiradas. Pero tener exactamente sucesión es igual, tiene probabilidad 0. Perdón, tiene probabilidad 1 sobre 2 a la 10, cualquier sucesión. O sea que en realidad es lo mismo. Y acá pasa algo similar. Solo que además, como estas sucesiones son infinitas, en realidad cada trayectoria tiene probabilidad 0. ¿Sí? Cada trayectoria específica, porque sería como un medio a la n con n tendiendo a infinito. ¿Sí? O sea, todas son igual de improbables por sí solas. Alguna va a ocurrir, pero todas por sí solas son igual de improbables. O sea, no tiene por qué ocurrir esta en vez de esta, digamos, no es que una tenga. Ahora, sí, uno espera cosas como esta, pero cosas como esta no es esta. ¿Se entiende? Entonces hay como una cosa psicológica ahí de que uno mira esto y dice, bueno, no, esto no va a pasar, esto sí. En realidad son igual de improbables las dos. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí, esta es más aleatoria, lo mismo que todo acá. Que tiene más pinta de aleatorio que la otra, lo mismo que pasa acá con las caras. ¿Se entiende? Pero bueno, estas serían posibles trayectorias para este proceso. ¿Está claro? Sí, perfecto. Digo, no es algo que por ahí tenga demasiada complejidad, digamos, de las definiciones, pero que está bueno charlarlo y jugar un poco con eso para entender un poco mejor de qué estamos hablando cuando hablamos de procesos, porque tiene sus vueltas, digamos, a nivel conceptual y a nivel imaginarse lo que está pasando. Después con el tiempo nos acostumbra como todo. El concepto de variable aleatoria también es raro. El concepto de espacio muestral también es raro. Y en algún momento. Y bueno, después uno, aunque sea a la fuerza, se acostumbra a usarlos y los usa. Pero bueno, y está bueno jugar un poquito con esas vueltas. Yo del 2 no haría ninguno más. Después mírenlos. En todo caso, consultas si tienen dudas. Podríamos hablar un poquito del 3, que habla de estacionalidad en sentido débil. Y por ahí, bueno, si nos queda tiempo, pues sí, bueno, hagamos el 3 y después seguimos la próxima con esto. Que el 3 habla de estacionalidad en sentido débil. A ver. La próxima clase la tenemos el miércoles, ¿no? O el jueves. No. 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 Habían dicho que no teníamos clase. Bueno. Por ahí O sea, el lunes que viene, si mal no recuerdo, creo que tenemos para compartir entre esto y la práctica 2. No, creo que el lunes es feriado y es este lunes el feriado. No, sí, digo el otro lunes, o sea, sería el lunes 19. Bueno, por ahí agrego una clase después la semana que viene, para que avancemos un poco más. Pero prefiero igual que se pongan a tratar de hacer cosas y
y vamos viendo. Pero igual no cambiamos los temas, o sea, tienen que ver las clases que siguen, la de miércoles y la de jueves las tienen que ver. Pero por ahí agrego alguna clase más para poder avanzar un poco con los ejercicios. Después lo pienso bien. En el 3 me dice, en cada caso indicar si el proceso de XT es o no estacionario en sentido débil. ¿Sí? Es sentido débil acá. Acuérdense, sentido débil son las tres condiciones que vimos antes, que en realidad son infinitas, ¿no? Porque la de las covarianzas son infinitas condiciones, en el fondo. Entonces me dice en el primer caso que, bueno, el conjunto de índices de t, digamos, del tiempo, en general lo interpretamos como tiempo, es 0 más infinito, o sea, continuo. Las XT son independientes, y cada XT tiene distribución gamma con alfa igual a t y lambda igual a t. Entonces, más allá de que si llegamos rápido o no a la respuesta, que calculo que tal vez se imaginan cuál es la respuesta, pero hagamos la cuenta de cuál sería la función mu sub t, la función de media, ¿sí? Cuál sería la función de varianza y cuáles serían las covarianzas, ¿sí? Mu sub t, que sería la esperanza de xt, ¿a qué es igual? Perdón, que no estoy viendo. A 1 sobre t. No, eso sería la varianza, me parece. Porque sería igual a t sobre t. Es alfa sobre lambda. ¿Sí? O sea que mu sub t va a ser t sobre t. Que es 1. Si la varianza, digamos, si sigma cuadrado t, que es la varianza de xt, es alfa sobre lambda al cuadrado, y entonces es t sobre t al cuadrado, que es 1 sobre t. Entonces, hasta ahí, ¿qué tengo? Es estacionario en media, pero no es estacionario en varianza, ¿sí? La varianza va a ir tendiendo a 0, la esperanza va a ser constante igual a 1. Con lo cual, si uno empieza a pensar cómo van a ser estas trayectorias de este proceso, bueno, ya que estamos, ¿se imaginan las trayectorias de este proceso? Fíjense el detalle, las XT son independientes. Para t igual a, qué sé yo, a 0,3. La distribución es una gamma. Con alfa 0,3 y lambda 0,3. O sea, con media 1 y con varianza, bueno, 10 tercios. ¿Qué valores puede tomar eso? Si es una gamma. Positivos. Cualquier positivo, ¿sí? Pongámosle que en 0,3 toma este valor de acá. Bien. Fíjense algo. Igual si yo tomo, si esto es 0,3, igual si yo tomo 0,31. X0,3 y X0,31 son independientes. ¿Sí? X0,3 y X0,31 van a tener distribuciones bastante parecidas, no las mismas, pero bastante parecidas, porque van a tener casi los mismos parámetros. Uno va a tener 0,3, y otro va a tener 0,31, 0,31. Pero sin embargo, como son independientes, me puede dar algo que nada que ver. ¿Lo ven? O sea, no tiene por qué darme algo cerca de lo que dio 0,3. Me puede dar por acá. Y en 0,305, que está en el medio, me puede haber dado algo por acá. O sea que es muy difícil imaginarse las trayectorias de estos procesos, porque en realidad son como completamente discontinuas. ¿Sí? En general, en cada número real tengo un número diferente, pero no se mueven en forma continua. ¿Sí? Es como una lluvia de puntos, indibujable, imposible de dibujar,
Si se quiere, con el único detalle de que lo esperable es que a medida que avanzo en t, cada vez estén más cerca de la esperanza que es 1, porque la varianza está tendiendo a 0, pero de todas maneras van a ser como completamente discontinuas estas trayectorias. Eso también es una función. ¿Sí? Que si a cada número real le asigna otro número real, o un número real positivo en este caso, eso es una función, pero es como discontinua en todos los puntos. ¿Sí? En general, el estudio de los procesos con tiempo continuo y el dominio también, y el dominio de las variables también continuo, o sea, con las variables son continuas, es bastante rebuscado y requiere herramientas de análisis matemático bastante complicadas y extender ciertas nociones del análisis matemático a lo que se llama el análisis estocástico. ¿Sí? Por ejemplo, hay un concepto hay una idea de integral que se aplica en estos casos, porque donde uno dice, bueno, yo voy a integrar estas trayectorias, pero obviamente como las trayectorias son diferentes posibles trayectorias, el resultado de esa integral es aleatorio. ¿Sí? ¿Cómo defino una nueva variable aleatoria a partir de eso? Bueno, hay algo que se llama integral de Ito, por ejemplo, que a lo mejor no me acuerdo si iba entre la integral de Ito, que es un concepto que se usa en ecuaciones diferenciales estocásticas, por ejemplo. O sea, a lo mejor lo escucharon mencionar alguna vez. No vamos a hablar de eso en el curso, súper interesante, pero es bastante rebuscado también. Y después definir procesos estocásticos en tiempo continuo y con variables continuas, donde las trayectorias me queden continuas en algún sentido, ¿sí? Es bastante más complicado, y un ejemplo de eso es el llamado movimiento browniano, ¿sí? O el proceso de Wiener, no Hermes Wiener, sino con W, ¿sí? Que los menciono porque a lo mejor los escucharon nombrar y en algún momento probablemente los usen, ¿sí? Estas cosas tienen mucho interés en estudios en cuestiones de mercados financieros, en opciones. A lo mejor escucharon hablar de la ecuación de, ¿cómo es? Black-Scholes, bueno, no me acuerdo, pero a lo mejor alguien la escuchó nombrar. Les tiro nombres, digo, para que vean que esto se puede ir realmente de las manos y de hecho tiene aplicaciones. En este caso sería bastante complicado. En este caso, bueno, que son independientes, me quedarían unas trayectorias bastante extrañas, ¿sí? Como completamente discontinuas. No se puede dibujar, obviamente. ¿Ok? Bueno, me fui del tema, pero vuelvo. Hasta que estamos, esperanza y varianza, estacionario en media, no en varianza. ¿Qué pasa con las covarianzas? ¿Sí? Yo cuando no sé si son estacionarios, para la covarianza puedo usar hay dos notaciones posibles. Yo voy a usar, las voy a escribir las dos. ¿Sí? Una es gamma de h de t y otra es gamma de t más h. Si le pongo, que básicamente es la covarianza entre xt y xt más h. ¿Sí? Perdón, pero acá, ¿qué sentido tiene seguir viendo esto si ya demostraste que... Sí, está bien. Por eso digo, vamos a calcular todo para practicar un poco, pero en realidad pero no... la respuesta es no es estacionario en sentido débil. ¿No? Perfecto. Perfecto, sí, está bien la aclaración. ¿Es estacionario en sentido débil? No, porque si bien la primera esta se cumple, esta no. Chequemos igual lo de la covarianza, si practicamos un cachito. ¿Qué pasa? Si cuando escriba gamma con dos subíndices, no, digamos, con dos argumentos, vamos a querer decir que es la covarianza entre x sexto y x sexto. ¿Sí? O sea, gamma 3, 8 sería la covarianza entre x3 y x8. Y eso también a veces lo vamos a escribir con un subíndice acá. Como que me paro en t y le sumo h. ¿Sí? Las dos notaciones las vamos a usar. Es medio un abuso no es un abuso de notación porque se llaman distintas, se llama gamma solo y se llama gamma sub algo. Las dos notaciones las vamos a usar y lo menciono porque después va a volver a aparecer en otros temas. ¿Sí? Pero bueno, ¿cómo me da gamma h de t? Que sería lo mismo que gamma de t más h. Suponiendo h distinto de 0, ¿no? Porque para h igual a 0 ya lo hice, para h igual a 0 es la varianza. Para h distinto de 0, ¿qué pasa? Da 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Juan Cruz, o quien sea. Porque son independientes, exactamente. Xt y xt más h son independientes, si h es distinto de 0.
así que esas gamma H de T son 0. Son todas 0, con lo cual en covarianza sí es estacionario, ¿sí? Porque gamma H de T no depende de T. Gamma 1 de T, gamma 3,5 de T, esa función de covarianza no depende de T. O sea que es estacionario. Y de hecho este es uno de los casos particulares, por lo trivial de hecho, donde no solo no depende de T, sino que tampoco depende de H. Pero recuerden que la dependencia de H no obstaría a que sea estacionario. Sí, este es uno de los casos donde no depende de T ni de H, pero bueno, es un caso medio trivial. ¿Ok? Ahora, ¿es estacionario? No por esto. ¿Ok? No sé, o sea, estacionario en sentido débil, no por eso. En sentido fuerte estaba fuera de discusión que no, porque la distribución iba cambiando con el tiempo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, yo tuve problemas particularmente con el que es el SN, ¿viste? El que es la sumatoria de los XT, si no te digo mal. El 4, sí. Ya Sí, sé. es el 4. El 4 lo hacemos la próxima porque sí, es medio larga la cuenta. Pero Ok. con la covarianza. Sí, claro, o sea, como que apliqué una propiedad que encontré y demás, pero hay algo que no termino de entender, o sea, no termino de entender bien qué significaría SN más H cuando yo saco la covarianza. N más H es la suma desde X, de X1, X2 hasta XN más H. O sea, incluye todas las de ZN, que son X1 a XN, más de N más 1 hasta N más H. Ah, ok. O sea, a ver, les tiro, digamos, la pista. Porque les pide la covarianza de ZN más H, donde ZN es la suma. Claro, tenés que ir separando todo y... Esto es en el 4, ¿sí? Donde es ZN... Ah, perdón, ZN, bueno, a ver, no, está bien. ZN hay que pasarlo primero, que es la versión estandarizada. O sea que ya de por sí hay que ir para atrás. Sí. Pero después usen el hecho de que SN es la suma desde K igual 1 hasta N de las XK, y de que SN más H, que es la suma, obviamente, desde K igual 1 hasta N más H de las XK, en realidad también es la suma, lo puedo escribir como la suma, desde K igual 1 hasta N, más la suma desde K igual N más 1 hasta N más H. Y esto es SN. Ok, o sea, SN más H es SN más todos los que faltan, que son la suma de las XK desde N más 1 hasta N más H. Con eso a lo mejor... Perdón, se cortó lo último. Justo. Es la sumatoria de XK desde 1 hasta N. SN más H, claro, es la suma de K igual 1 hasta N más H. Sí. Por eso es como decir que sumo desde 1 hasta N, que sería SN, y más toda la suma desde K igual N más 1 hasta N más H. O sea, más todos los términos que faltan. Entonces, al escribir SN más H en términos de SN, a lo mejor por ahí puede llegar. Después igual la próxima lo hacemos, ¿sí? Porque dale. Está bueno para practicar también estas cuentas, estos trucos con la covarianza y todo eso, pero por ahí, digo, como para que avancen, prueben por ese lado. Perfecto, gracias. Y charlemos un poquito del B, no sé si nos va del tiempo, tampoco quiero terminar después de la 1, pero... porque tampoco sé qué tienen que hacer. Pero... charlemos un poco del B. A ver, en el B tengo las E sub T, que son variables aleatorias, independientes, idénticamente distribuidas, con esperanza 0 y varianza E sub T igual a sigma cuadrado. Sigma cuadrado. O sigma cuadrado epsilon. Y xt se define como E sub T menos 0,5 por E sub T menos 1. Acá me está diciendo que T está en los enteros, o sea que no tengo ningún problema con la definición. Si yo tuviera que T son los naturales, con el 0, habría que aclarar qué pasa, digo, para que acá no me quede con T igual a 0, no me quede un menos 1 y cosas así. Pero como acá son los enteros, no hay ningún problema con la definición, ¿sí? Si están estos E sub T están todos definidos también para valores negativos de T, así que esto se puede hacer siempre.
Esto después, cuando veamos series de tiempo, bastante más adelante, vamos a ver qué es lo que se llama un proceso MA, un proceso de medias móviles, o proceso MA por móvil average, de orden 1. ¿Sí? Digo, por si alguno lo escuchó nombrar, o por si alguno hizo econometría y vio series de tiempo, a lo mejor reconoce que eso es un MA1 y puede sacar ciertas conclusiones. ¿Alguien hizo econometría de casualidad? No. Me imagino que si la hacen, seguramente la hacen después de este vectorial. Pero bueno, por si alguien lo hizo, a lo mejor lo reconoce. Entonces, la esperanza, ¿cuánto da? La esperanza sale fácil. Cero sería. La esperanza es 0, ¿no? Porque es la esperanza de esto, cuando 0,5 la esperanza de esto, tienen todas esperanzas 0, es 0, bien. O sea que es estacionario en media. La varianza. Es la varianza de esto menos 0,5 por esto. Propiedades. Entonces esto sería mu de t, no depende de t. Sigma cuadrado de t. A veces también se le pone, yo les menciono todas las notaciones porque se las van a encontrar. También a veces se le pone mu de t en vez de sub t. Y lo mismo para sigma cuadrado. La varianza, propiedades. Tengo una resta de dos variables aleatorias. ¿No es 1,25 de sigma Sí. eso? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Primero. Porque sale al cuadrado. Y Bueno. con esta menos. Claro. O sea, es más 0,5 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo que es la suma de las varianzas? Y es la suma de las varianzas porque son independientes. Si no, también tendría que agregar la covarianza. ¿Ok? O sea que podría decir que es la varianza de esto más la varianza de esto, y el 0,5 sale al cuadrado, así que es la varianza de epsilon t más 0,25 por la varianza de epsilon t menos 1, y esto es sigma cuadrado de epsilon, esto es sigma cuadrado de epsilon, esto es 1,25 sigma cuadrado de epsilon. ¿Sí? Otra alternativa que muchas veces va a ser muy práctica para estas cuentas y que también nos va a servir ahora para la covarianza es, como la esperanza es 0, como la esperanza es 0, yo puedo decir que la varianza es igual a la esperanza de x al cuadrado, o sea, es igual al momento de orden 2. ¿Lo ven? Sí, ¿está bien o no? Está bien porque la esperanza es 0, pero es porque la esperanza es 0. Si no fuera 0, Sí, no sí, fuera obvio. 0. Tendría que en todo caso restarle la esperanza del xt. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Así que también puedo hacer que es la esperanza de esto al cuadrado, y eso al cuadrado es epsilon t al cuadrado menos 2 por 0,5, que es 1, por epsilon t menos 1, más 0, bueno, esto al cuadrado, 0,5 epsilon t menos 1 al cuadrado es 0,25 epsilon t menos 1 al cuadrado. La esperanza de ese epsilon t al cuadrado, como la esperanza de epsilon t de 0 también es la varianza. Ahora vemos qué pasa con esto, y acá pasa lo mismo, ¿no? Es 0,25 por la esperanza de epsilon t menos 1 al cuadrado, que es la varianza porque la esperanza es 0. Digo, esta cuenta la vamos a hacer todo el tiempo así cuando trabajemos con series de tiempo, por eso me la quiero sacar de encima la explicación ahora. ¿Ok? ¿Qué pasa con la esperanza de epsilon t por epsilon t menos 1? Dependiente de este es 0 por 0. Claro. O sea, es independiente y la Como son, multiplicás. como son independientes, puedo separar como que la esperanza de este por la esperanza de este. Pero eso es porque son independientes. Si no, la esperanza de un producto en general no tiene por qué ser el producto de la esperanza. De hecho, básicamente se puede cuando la covarianza es 0. Entonces, como son independientes, es la esperanza de epsilon t por la esperanza de epsilon t menos 1, así que es menos 0 por 0. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, perfecto. Ustedes pueden hacer las covarianzas, pero les sugiero que para hacer las covarianzas las hagan por separado. Es decir, hagan gamma 1 de t, que es la covarianza entre xt y xt más 1, y que, de vuelta, como la esperanza es 0, tanto para xt como para xt más 1, que tiene esperanza 0, esto es lo mismo que la esperanza de xt por xt más 1. Porque sería la esperanza del producto menos el producto de las esperanzas. ¿De
covarianza. Está bueno, ¿se acuerdan? ¿No? Esperanza de XY menos esperanza de X por esperanza de Y. ¿Se acuerdan la fórmula de cálculo? Entonces la covarianza acá la puedo hacer directamente multiplicando. Entonces sería la esperanza de XT, que es epsilon t menos 0,5, epsilon t menos 1, por la esperanza de XT más 1, que es epsilon t más 1, menos 0,5, epsilon t. ¿Ok? Fíjense que cuando yo hago las distributivas, las únicas que van a sobrevivir son las que me queden al cuadrado, que básicamente va a ser esta con esta. Porque en todas las otras, en las que tengan subíndices distintos, me va a pasar lo mismo que acá. ¿Lo ven eso? Si me queda, por ejemplo, epsilon t menos 1 por epsilon t más 1, la esperanza de eso es la esperanza de epsilon t más 1 por la esperanza de epsilon t menos 1. Y las dos son 0. Perfecto, se entiende. ¿Sí? Entonces, hagan gamma Sí, 1, sí. van a ver que esto les va a dar menos 0,5 sigma cuadrado de, les digo la respuesta. Hagan gamma 2, siguiendo la misma idea, van a ver que les va a dar 0, básicamente porque no van a coincidir los subíndices de ninguna. Y si lo piensan en general, van a ver que en realidad eso pasa para todo k mayor o igual a 2. Hagan las cuentas después, y después la próxima, cualquier duda, si no salió, me preguntan. Pero esas serían las cuentas. La respuesta es, me da, mu sub t me da 0, sigma cuadrado de t me da 1,25 por sigma cuadrado de epsilon. Gamma 1 de t me da menos 0,5 sigma cuadrado de epsilon. Y para todo k mayor o igual a 2, gamma k de t me da 0. ¿Es estacionario en sentido débil? Sí, ¿no? Sí. ¿Por qué? Y no depende Porque de se T. completó. Ninguna de estas cosas depende de t. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que gamma 1 de t no depende de t, gamma 2 de t tampoco depende de t, gamma 3 de t no depende de t, aunque esas cosas son distintas entre sí. De hecho, de gamma 2 en adelante son todas iguales, pero son distintas de gamma 1, que no vale 0. ¿Sí? O sea, acá la función de autocovarianzas sería, bueno, para h igual a 0 sería esto, para h igual a 1 sería esto y después valdría 0. ¿Sí? Eso después va a ser muy útil cuando veamos series de tiempo. ¿Sí? Pero o sea, ¿pueden ser distintas? Sí, esas cosas pueden ser distintas si tiene sentido que sean distintas. Lo importante es que ninguna de esas cosas depende de t, por eso es estacionario en sentido débil. ¿Se entiende? Después completen las cuentas, pero ¿se entiende por qué es estacionario en sentido débil? Sí, perfecto. ¿Vamos? Clarísimo. Bueno, traten de avanzar con el resto. Después vemos si hacemos clase durante la semana o si la hacemos directamente el lunes. ¿Sí? Pero bueno, también vayan en todo caso contándome cómo vienen con los ejercicios. Si ven que hay muchas dudas, avísenme y en función de eso también evaluamos. ¿Ok? Pueden poner dudas en el foro y en función de así también vamos viendo eso. Pero traten de completar la guía si ya la próxima nos sacamos las dudas y también podemos empezar con Markov. ¿Ok? ¿Vamos? Sí, profe, gracias. Bueno, tengan un buen fin de largo y nos vamos hablando. Gracias, igualmente. Que anden bien. Gracias, buen fin de. Buen fin de. Lo mismo. Nos vemos.